17 horas con 30 minutos y desde la sala de redacción de CNN Chile los queremos saludar en esta tarde de martes 30 de diciembre con 35 grados a esta hora en la región metropolitana. Así que bajo esta ola de calor, bajo la amenaza latente de incendios forestales, comenzamos de inmediato la revisión de las noticias. El diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser sostuvo que están cerca de confirmar la integración de militantes del Partido Nacional Libertario a la próxima administración de José Antonio Kast. El encargado del traspaso del mando de la oficina del presidente electo Claudio Alvarado sostuvo que hay disposición de caminar juntos en lo que él calificó como la reconstrucción de Chile. Más de 23 años de cárcel pidió la Fiscalía Metropolitana Oriente para Katy Barriga. El Ministerio Público presentó la acusación contra la exalcaldesa de Maipú por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación y negociación incompatible. Ahora un tribunal de garantía deberá fijar una audiencia para la preparación del juicio oral. El presidente de la República, Gabriel Boric, llamó a la responsabilidad en medio de la ola de calor que afecta a la zona centro-sur del país e hizo un llamado a prevenir los incendios forestales. Actualmente hay 9 siniestros en combate, uno de ellos en el Parque Natural La Plaza Sur, donde ya se han consumido 800 hectáreas de vegetación en la región metropolitana. La CIA ejecutó un ataque con drones a principios del mes de diciembre contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela. Se trata del primer ataque conocido de Estados Unidos contra un objetivo en tierra dentro de ese país. Según fuentes de CNN, no hubo víctimas fatales. Y en el deporte, Francisco Paqui Meneghini fue presentado de manera oficial como nuevo técnico de Universidad de Chile. El argentino señaló que están conscientes de la situación de Eduardo Vargas, quien estaría cerca de volver al conjunto azul tras 14 años. Y nos vamos al sector oriente de la capital, exactamente a la calle La Gloria 88, donde está la oficina del presidente electo. Y ahí en ese lugar está Ivo Goich para contarnos cuáles han sido las novedades el día de hoy, sobre todo respecto a esta reunión que hubo con libertarios, con Johannes Kaiser y los límites que habría definido el partido para entrar a un gobierno, al próximo gobierno de José Antonio Kast. Estamos contigo, Ivo. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Estaba mirando para atrás precisamente porque se están comenzando a mover los autos del presidente electo José Antonio Kast, quien retornó acá a la oficina, a sus oficinas, efectivamente donde está la denominada moneda chica, la oficina del presidente electo. No lo hacía desde la semana pasada, tuvo ahí unos días de descanso por las fechas de Navidad. Esta semana también tendrá algunas fechas, algunos días de descanso, aprovechando el interferiado de Año Nuevo. Así que vino el día de hoy por la tarde. De hecho, más rato vamos a ver un mensaje que mandó de fin de año y sus expectativas para el año 2026. Y eso es lo que estaba viendo. Se estaban moviendo entonces los vehículos de seguridad y los vehículos que transportan al presidente electo José Antonio Kast, quien estuvo con uno de sus hijos acá y también con Pía Adriasola, su señora. Pero hoy por la mañana toda la atención se la llevó el diputado, presidente del Partido Nacional Libertario, ex candidato presidencial Johannes Kaiser, quien finalmente concretó la anunciada reunión del día de ayer en las oficinas de su colectividad con Claudio Alvarado, el hombre fuerte acá en la oficina del presidente electo, la mano derecha del presidente, el más probable ministro del Interior a partir del 11 de marzo del año 2026, en una reunión, un encuentro que se extendió por cerca de 2 horas, Matilde, acá en la comuna de Las Condes, el lugar donde está la oficina del presidente electo y donde pudo finalmente Johannes Kaiser expresar, traía bajo el brazo una agenda. Él llegó completamente solo, dijo que solo venía armado con esa agenda que traía bajo el brazo con los puntos importantes que para él hasta el día de ayer eran intransables. Hablaba de líneas rojas, hablaba de márgenes también para que condicionaban la participación del Partido Nacional Libertario finalmente para poder incorporarse al gobierno de José Antonio Kast en todos sus ámbitos, como partido, pero también posiblemente con algunos de sus miembros en el gabinete. Precisamente él mismo podría ser una de esas opciones, suena en el Ministerio de Defensa.
Llegó pasadas las 10:30 de la mañana, un poquito antes, de hecho a las 10:30 de la mañana, comenzó puntual esa reunión y como te digo se extendió por más de 2 horas, salió a hablar, entregó declaraciones junto a Claudio Alvarado, valorando lo que había sido esta reunión. Y ya reafirmando el hecho de que es prácticamente un hecho que el Partido Nacional Libertario se va a unir, va a ser parte del próximo gobierno. Solo restan detalles, él dice que dan algunas conversaciones más telefónicas, de hecho, en el futuro durante los próximos días, pero está ya prácticamente zanjado. Son muchísimas las coincidencias. Johannes Kaiser, dentro de las líneas rojas que él tenía, el día de ayer explicitaba algunas, tiene que ver con el programa de acompañamiento de identidad de género, también la ley de educación sexual integral, son temas que le importan, la agenda valórica, la denominada batalla cultural que él dio en medio de la campaña y espera pueda verse reflejada también en lo que va a ser la próxima administración y se puedan ver representados también quienes votaron en las urnas por Johannes Kaiser. Recordemos también una bancada de 8 parlamentarios, obtuvo el Partido Nacional Libertario y él obtuvo el 4.º lugar en las elecciones presidenciales con un poco más del 13%. Además, él dijo que vino a plantear temas macro, no solamente programas específicos, y abordó un tema que para él es fundamental, que fue parte de su campaña, fue uno de los principales postulados que él tenía cuando era candidato y tenía que ver con la reforma al sistema judicial, el sistema de nombramiento, el hecho de que no tenga un componente político la elección de ciertas figuras específicas dentro del Poder Judicial. Dijo, de esos temas hablamos porque en lo general en el denominado gobierno de emergencia planteado por el presidente electo José Antonio Kast y su equipo, no hay diferencias. De hecho, las 33 medidas que ellos tienen para poder aplicar dentro de este gobierno de emergencia son compartidas por el Partido Nacional Libertario y para ellos solamente hay ciertos programas, ciertos lineamientos que les llaman la atención y que les gustaría efectivamente pudiesen ser atendidos. Algo que reconoció Johannes Kaiser, lo sintió, dijo que habían escuchado sus propuestas y también lo que vino a plantear durante la jornada del día de hoy. Pasemos a escuchar sus palabras. Un poquito antes de la 1 de la tarde habló acá en La Gloria 88 Johannes Kaiser. Nos retiramos muy satisfechos de esta primera ronda de conversaciones, en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en un futuro próximo. Hemos planteado nuestra inquietud respecto de la reforma al Poder Judicial, hemos presentado nuestra inquietud respecto de la continuidad de ciertos programas que tienen profundo contenido ideológico, que nacen algunos de este gobierno y algunos de gobiernos anteriores, que a nuestra militancia y a nuestros votantes los tienen complicados, y hemos percibido comprensión respecto de cuáles son nuestras inquietudes en esa materia. Impulsamos entonces que, aunque sea una parte de nuestras inquietudes, efectivamente sea recogida en la próxima administración y se transforme en un aporte, por lo demás, para que todos los chilenos podamos vivir mejor. Ya, esto, entonces hubo énfasis, Matilde, mientras ven ustedes en imágenes los vehículos de los cuales le hablaba, esa salida que ustedes ven es hacia la calle La Gloria, precisamente, que es el frontis de la casa donde está la oficina del presidente electo. Nosotros tenemos otra entrada también para la prensa, que es por la Castellana Norte, que es la calle que está por detrás, así que en los próximos minutos va a salir, entonces debería ya salir de acá el presidente electo José Antonio Kast. Volviendo al tema de Johannes Kaiser, Matilde, había énfasis en materias valóricas, en la denominada batalla cultural, algo que de lo cual el presidente electo en campaña al menos no tocó esos temas. Él se enfocó en el denominado gobierno de emergencia y Johannes Kaiser efectivamente durante los últimos días ha vuelto a poner sobre la mesa temas como por ejemplo el programa de acompañamiento de identidad de género, que era el que te decía, el de la educación sexual integral, acusando que hay intervención del Estado en ámbitos que debiesen pertenecer a los establecimientos educacionales, pero también a las familias, que no se respetan los proyectos educativos. Es parte de lo que él ha planteado, lo planteó el día de ayer en las oficinas del Partido Nacional Libertario, lo hizo el día de hoy también acá. La inquietud acerca de la reforma al Poder Judicial, algo a lo que José Antonio Kast también durante los últimos debates se tocó como temas y fue consultado, eso sí, también por los medios de comunicación acerca de una de las causales de la ley
interrupción del embarazo en 3 causales, específicamente por la causal de violación, y dijo que ese es un tema que no se tocó en esta reunión en particular junto a Claudio Alvarado y que ese es un tema del Congreso. Reconoció eso sí que hay varias de las inquietudes que él tiene que pasan por el Congreso, que no pasan por la próxima administración, así que al menos las pudo plantearlas acá. Claudio Alvarado habló posteriormente a lo que lo hizo Johannes Kaiser, el diputado del Partido Nacional Libertario y presidente de esa colectividad, diciendo, Matilde, que efectivamente todo gobierno, administración entrante, tiene la obligación de escuchar a quienes los apoyaron, sumar esas ideas. Están también muy contentos con la participación y con el rol que puedan jugar el Partido Nacional Libertario en el Parlamento, pero también a través de ciertas figuras, como yo te decía, podría ser el mismo Johannes Kaiser, y en el caso de que él no acepte alguna proposición del presidente electo, a alguno de los miembros que trabajaron con él en distintas áreas programáticas. Pasemos a escuchar a Claudio Alvarado, quien es el que está encargado, la persona encargada del traspaso de mando, que ha llevado a cabo varias de las reuniones políticas en nombre del presidente electo José Antonio Kast, y posiblemente, casi un hecho, sea el próximo ministro del Interior de nuestro país. La unidad no significa que pensemos todos lo mismo. La unidad significa que tenemos que tener la capacidad de trabajar juntos cuando el país lo necesita. Obviamente, cada partido tiene su identidad, tiene sus prioridades, tiene sus énfasis, y también podemos tener nuestras diferencias. Lo importante es que esos énfasis, esas diferencias, las podamos administrar de la mejor manera posible con un sentido de país. Así que yo agradezco nuevamente la posibilidad de esta reunión, la conversación franca y sincera, y hacia adelante, tal como se señaló, hay disposición de caminar juntos en esta reconstrucción de Chile en materia de seguridad, delincuencia, narcotráfico, pero lo importante es que hay disposición del Partido Nacional Libertario de integrarse a una acción de gobierno. Bueno, el día de hoy en particular y el penúltimo día del año 2025, Matilde, han desfilado varias figuras por acá, han existido varias reuniones, muchos vienen a dejar algunos documentos, papeles, conversaciones a nivel político. Evidentemente cualquier movimiento acá llama la atención cuando se reconoce alguna figura. Por ejemplo, hace muy poco rato salió Raúl Figueroa nuevamente acá de la oficina del presidente electo. Llama la atención a pocos días, a casi 2 semanas y media, menos de 3 semanas de la fecha autoimpuesta desde el equipo de trabajo del presidente electo José Antonio Kast para presentar al gabinete que lo va a acompañar, al menos en el papel, en la primera parte de su gobierno el 11 de marzo. Y una de las personas que vino el día de hoy fue el senador José García Ruminot, quien suena en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, y se le consultó en la mañana acerca de esta opción, de qué pensaba. Él dice que él vino por otra reunión, vino por temas relacionados con temas legislativos, efectivamente relacionados con la ley de presupuesto, entre otros temas. Entregó algunos detalles, se le consultó por el perfil que debería tener quizás el próximo ministro secretario general de la Presidencia, el rol que va a jugar ante un nuevo Congreso, y esto fue lo que nos dijo hoy por la mañana. No, yo solo puedo decir que vine a una reunión de trabajo legislativo con Claudio Alvarado. Hemos estado trabajando gran parte de la mañana y es todo lo que les puedo decir. Yo creo que los partidos políticos que participamos del triunfo del presidente electo el 14 de diciembre debemos todos mostrar la más amplia disposición de colaborar con el éxito del gobierno del presidente José Antonio Kast. Todos a trabajar y todos a ponerle el hombro con las menores condiciones posibles, respetando la individualidad de cada partido político, pero con las menores condiciones posibles para sumarnos todos a esta gran empresa, de tal manera que sea verdaderamente exitosa en beneficio de todas las chilenas y de todos los chilenos. Ahí escuchábamos entonces al senador de Renovación Nacional, Matilde. Yo te contaba, pasadas las 2 de la tarde, llegó hasta las oficinas acá en la comuna de Las Condes el
el presidente electo José Antonio Kast. Lo hizo de una manera particular, se bajó de su vehículo, de la camioneta que lo transporta, y cuando abren la maleta de esa camioneta, Matilde, baja un ventilador que lo entregó a los equipos de prensa, quienes están cubriendo efectivamente las actividades en la oficina del presidente electo. Está conectado, yo lo veo desde acá, en la parte de afuera, porque hay un container que es una especie de oficina donde están los periodistas y los camarógrafos, tiene aire acondicionado, tiene buenas instalaciones, pero acá afuera efectivamente con este calor viene bien al menos este ventilador que trajo el presidente electo, y fue en ese momento, al retirarse, al entregar el ventilador y retirándose, entregó unas palabras a los periodistas que estábamos acá, hablando acerca de las proyecciones del próximo año y un mensaje, podríamos decir un mensaje antes del fin de este año 2025, inicio del año 2026, posiblemente uno de los más importantes en la historia, en la vida de José Antonio Kast. Así que pasemos a escuchar qué fue lo que nos dijo el día de hoy. Y espero que también podamos aprovechar ahora estas fiestas de fin de año para disfrutar en familia. Así que muchas gracias. Se viene increíble el 2026, increíble. Que aprovechemos estas fiestas para encontrarnos, para celebrar todo lo que podamos sanamente, y que enfrentemos este nuevo año con toda la esperanza y las ganas, porque va a ser un tremendo año. Y ahí entonces las palabras. Cree que el 2026 va a ser un tremendo año, está con ánimo entonces el presidente electo, quien retornó acá a las oficinas, y los próximos días deberían ser, Matilde, muy similares a los que fueron las semanas pasadas, aprovechando los días, el interferiado del día viernes 12 de enero, trabajando ahí de manera remota. La próxima semana ya tiene una agenda intensa el presidente electo José Antonio Kast. Está en la ratificación en el Tricel, está también encuentros empresariales, viaja a Perú el día martes por la tarde, donde se va a reunir el miércoles, va a tener una serie de actividades durante los mediados de semana en Perú, se va a reunir con el presidente de ese país, José Gerí, va a estar también en Icare el día jueves, y el día lo podríamos ver también en algún tipo de actividad ya más ciudadana durante el cierre de la próxima semana. Así que va a partir el año 2026 de manera intensa José Antonio Kast, el presidente electo de nuestro país. Sin duda, muchas actividades y claro, lo que va a significar la responsabilidad de asumir la presidencia de la República. Seguimos atentos, muchísimas gracias, Ivo, y bueno, y te deseo que sirva bastante el ventilador que les llevó, porque hay 34 grados con 7 décimas en este momento, y te cuento que... un poco lejos. Sí, bueno, hay un poco lejos el ventilador, pero algo llega. Ya, vuelve entonces más cerca. Muchas gracias, Ivo, y hasta un próximo despacho. Que estés bien, buenas tardes. Que estés bien, Matilde, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la expectativa de los ciudadanos, tanto en el plano político como en el económico? Es lo que revela la última encuesta de Pulso Ciudadano, y aquí está Macarena Román para contarnos cuáles son estos indicativos que nos trae esta encuesta, y para ver cómo estamos terminando el año y cuáles son las expectativas para el próximo, ligadas, por cierto, al nuevo gobierno. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Y como es la tónica de cada fin de año, hay un resumen de distintos factores, distintos análisis que se hacen también durante estos 12 meses. En este caso no fue la excepción, por supuesto, y Pulso Ciudadano publicó durante esta jornada su última encuesta de este 2025. Entre los resultados y entrevistando a más de 1.400 personas, detectan que, por ejemplo, la aprobación hacia el presidente Gabriel Boric en promedio durante este año alcanzó el 28,7%, es decir, sigue en la tónica del famoso 30%, del cual en general nunca pudo salir ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿cierto? Se mantuvo ni para bien, ni para mal. Eso, se mantuvo firme este 30% aproximadamente de aprobación del presidente Gabriel Boric. Hablamos de este 30% porque fue lo que se alcanzó en el apruebo en el primer proceso constituyente, y de ahí se dice, ¿cierto?, que es el mismo porcentaje de personas que apoyan y respaldan el mandato del presidente Gabriel Boric. Por parte de la desaprobación, y como promedio de este año, Mati, Pulso Ciudadano detecta que se llegó al 59,1%, también manteniendo la tónica cercana al 60% de desaprobación respecto al mandato del presidente Gabriel Boric. El último año completo en que seguía en el poder el presidente Gabriel Boric, recordemos que ya el 11 de marzo del 2026
deja el mandato para traspasar la posta a José Antonio Kast. Y justamente nos vamos a quedar con el presidente electo del Partido Republicano, del Partido Social Cristiano, porque también, por supuesto, hubo preguntas respecto a lo que han sido estos primeros días luego de haber ganado la carrera presidencial. Y en eso, Mati, sacando entonces estas semanas desde el 14 de diciembre hasta ahora, según esta encuesta, más del 50% cree y considera que lo ha hecho bien durante estas semanas como presidente electo. El 27% dice que regular y el 24% dice que mal o muy mal. El otro resto, el más del 50%, dice que lo ha hecho bien o muy bien en estas pocos días que lleva como presidente electo luego de haber ganado la segunda vuelta presidencial. De todo eso nos hablaron desde Pulso Ciudadano. Tengo entendido que tú también tendrás una entrevista respecto a este tema, Mati, sí, y que justamente... Y que buscaremos hacer la comparación, la perspectiva con otros mandatos a esta misma fecha. De hecho, justamente vamos a escuchar un comentario respecto a eso, porque dicen son muy parecidas las cifras que tiene en este minuto José Antonio Kast con las que tuvo en 2021 una vez electo el presidente Gabriel Boric. Escuchemos. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante que es comparar los números con respecto a los que obtuvo el presidente Boric luego de ser electo presidente el 2021. Tenemos un ciclo político que es más bien parecido, que los fenómenos de votación tanto de Boric como de Kast se parecen en términos de lo que significan, principalmente un antivoto. Y lo que viene ahora es ver si es que en el caso de José Antonio Kast, este 50% que cree que va a ser un gobierno bueno o muy bueno y aprueba su gestión como presidente electo en estas primeras semanas, se va a mantener en términos de aprobación de gobierno durante los primeros meses del nuevo mandatario. Mati, porque claro, está en la lógica del porcentaje y por el número en que gana José Antonio Kast esta carrera presidencial, es muy probable que mantenga números positivos en torno a las primeras semanas, primeros meses de mandato. Lo importante será fijarnos y ver lo que suceda una vez que ya avance este gobierno, meses posteriores a marzo, y a ver cuánto de aprobación o desaprobación va a alcanzar el mandato de José Antonio Kast. No fue lo único que vio Pulso Ciudadano, también habló sobre los principales sentimientos que genera este futuro gobierno liderado por Kast. Esperanza, 43%, es el sentimiento que prima dentro de los encuestados. El optimismo también alcanza un 34%. Luego viene el miedo con 23,3%, la inseguridad 21,8%, desesperanza 19,8% e ilusión 19,1%. Esos son los 6 sentimientos en los cuales se concentra las emociones que proyecta al menos este gobierno ya de cara y pronto a asumir. Por otro lado, también están los principales desafíos que debiese solucionar este futuro gobierno. La delincuencia, ninguna novedad, ¿cierto? Continúa siendo una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, también que alcanza el 58% de las preferencias de los encuestados, la seguridad pública, más del 50% también, inmigración, 50,6%, la salud con el 49% y el 46,9% es para el narcotráfico. Es decir, de las 5 principales desafíos que debiese solucionar el gobierno de José Antonio Kast, 4 son referentes a seguridad, algo que ya lo veíamos hace algunos meses, me atrevo a decir un par de años, y que se mantiene de cara a la proyección de este futuro gobierno. Vamos a pasar a escuchar también el análisis que hacen a partir del actual gobierno respecto a lo que podría pasar sobre la percepción del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque dicen, y fue el ministro del Interior quien apuntó a que en general, una vez que se sale del poder, es que la gente tiene mayor cercanía o una mejor apreciación de lo que se hizo en los gobiernos. Ha pasado con Michelle Bachelet, con Sebastián Piñera, y decía el ministro del Interior, es muy probable que pase con el presidente Gabriel Boric, porque enfatizaba, por ejemplo, en una reforma de pensiones, en las 40 horas, en el copago cero, entre otros, y que dice eso lo van a valorar a largo plazo la ciudadanía. Bueno, siempre cuando se mira con distancia, claro, se tiende a despejar las nubes y a ver lo fundamental. Y también respecto al presidente electo, es este el minuto en el que el presidente electo tiene más poder, más incluso que cuando ya comienza su ejercicio, porque claro, no tiene el desgaste, está toda la expectativa, toda la buena evaluación,
por lo tanto es el momento en que tiene que tomar sus decisiones más inmediatas, los primeros días también de su gobierno, pero este es el momento que tiene ahí para tomar todas las decisiones más delicadas. Y Mati tiene más poder y formar equipo, claro. Y quizás menos responsabilidad aún, porque todavía, por ejemplo, parte de sus parlamentarios decían, nosotros todavía no asumimos, espérennos hasta el 11 de marzo, que ahí comenzarán los cambios. Es decir, tienen estos meses, 2 meses y algo de días para poder seguir prometiendo y tratar de ejecutarlo una vez que ya asuman el mandato. Pasemos a escuchar lo del actual gobierno, cómo se proyectan ya una vez que dejen la moneda, con la esperanza, dicen ellos, de que las personas valoren lo que se ha avanzado según el gobierno del presidente Gabriel Boric. Es bien difícil, pero yo creo que eso tiene que ver con la sociedad de la inmediatez en la que estamos. Tuvo una base que nunca cambió tampoco, estuvo ahí siempre, ¿no? Entre un 26 y un 30%. Y creo que es lo que el progresismo está representando hoy día en la sociedad chilena. Y hubo una votación que sintió que tuvo poca capacidad de crecer y por lo tanto hoy día requerimos a todos los actores y a todos los sectores para construir una mayoría social y política que dé cuenta de todo el mundo, ¿no? Porque las mayorías se construyen así y esa mayoría requiere a todos y requiere desde la izquierda, requiere a la centroizquierda, pero también más allá. Y eso es quizás el gran desafío para volver a ser gobierno en 4 años más. Porque obviamente las obras y las iniciativas que ha llevado adelante el gobierno, bueno, no necesariamente generan efecto inmediato, pero la perspectiva del tiempo permite una mejor evaluación. Pero no nos cabe duda que la gestión del presidente Boric va a ser bien evaluada en el transcurso del tiempo, porque lo que hemos llevado adelante, bueno, se traduce en mejorías concretas de la calidad de vida de las chilenas y chilenos. Mati, el punto y lo que probablemente tendrán que considerar en la moneda chica, en la oficina del presidente electo, es que 5 de los principales problemas que detecta la ciudadanía tienen relación con la seguridad y que son problemáticas, son conflictos que no se resuelven de un día para otro, es de largo aliento, ¿cierto? Para darle solución a esto, al narcotráfico, a la inseguridad, a la delincuencia, entre otros. Es decir, también habrá que ver cómo lo toma la ciudadanía el hecho de que no se le dé respuesta inmediata, porque es muy probable que no haya una respuesta inmediata ni única para un problema que es tan grande y que no viene desde este actual gobierno, sino de gobiernos también de décadas en nuestro país, que se ha ido agudizando sin duda, pero que ha generado la inseguridad que perciben las personas hoy en día. Y en ese sentido, probablemente eso también pueda repercutir en las encuestas una vez que ya avance el gobierno entrante. Dicen primero este verano, ¿cierto?, en los primeros meses donde la aprobación va a continuar bien. Se espera que obviamente continúe en eso, pero es difícil cuando las problemáticas son tan complejas como es la delincuencia y la inseguridad. Por eso que desde Republicanos, en etapa de campaña, el presidente de Republicanos, Arturo Esquella, y ya también el propio candidato, primero fue moderando la expectativa y segundo hablando de que lo que iba a haber en un principio eran señales para bajar la sensación de inseguridad. Ellos esperan llegar a que la sensación de inseguridad sea la más baja en América Latina. Hoy día es una de las más altas, si no la más alta, pese a que las cifras no reflejan esa sensación. De hecho, Chile es el segundo país más seguro después de Uruguay, pese a toda la cantidad de asaltos, portonazos y este tipo nuevo de homicidios. Sin embargo, la sensación de inseguridad es muy, muy alta. La expectativa entonces es que estas señales del nuevo gobierno, digamos, discurso, manera de hacer las cosas, sea la que vaya bajando esta sensación de vulnerabilidad, por así decirlo, de la población. Totalmente, porque si es que las sensaciones de vulnerabilidad, eso también complejiza el día a día y la calidad de vida de las personas, por más que haya o no haya ciertos delitos. Así que a eso van a apuntar y tendremos que ver cómo se refleja también, por supuesto, en las encuestas. Vamos a escuchar justamente, Mati, cómo le están dando prioridad a estas temáticas los parlamentarios que apoyan la candidatura electa de José Antonio Kast de cara ya al 11 de marzo del 2026. Creo que hay una excesiva ansiedad de las personas respecto de lo que el presidente electo José Antonio Kast esté haciendo o no. Aquí tenemos a una persona que ha sido electa, pero que aún no asume el cargo. Les recuerdo que recién el 11 de marzo comienza su periodo presidencial y no obstante aquello ya ha comenzado a hacer distintas gestiones. Pero tranquilos porque se está preparando, se está trabajando para comenzar en marzo. Desde marzo en adelante comienza este periodo presidencial y no me cabe duda que va a ser excelente para nuestro país y nuestros compatriotas.
En este tiempo hemos visto algunas acciones para mejorar el tema de empleabilidad, seguridad y el controlar, por supuesto, el tema migración, que son las demandas que exigía y exige la ciudadanía, por lo que, siguiendo esa misma lógica y la línea de trabajo y compromiso serio, no me cabe duda que los chilenos se darán cuenta que votaron por la mejor opción y la opción correcta, y las cifras, por supuesto, van a mejorar respecto a lo que hoy día se plantea de la aprobación de José Antonio Kast. Mati, no fue solamente Pulso Ciudadano las encuestas que ya hacen su análisis de término de año. DataVoz también publicó sus propias cifras detectadas con entrevistas web a más de 1.200 personas. Y entre las percepciones, en la figura de José Antonio Kast tiene 35% de percepción positiva y 34% de negativa. Dentro de las razones o los atributos que lo destacan como positivo está la sensatez y moderación, algo que no resaltaba antes de que fuera electo, es decir, este cambio un poco de actitud más moderado, valorando también lo que se han hecho en gobiernos anteriores. Al parecer le ha gustado a la ciudadanía, quienes destacan esta sensatez y moderación del líder del Partido Republicano y presidente electo José Antonio Kast. Por el contrario, quienes consideran que tiene algo negativo destacan la mentira y falsedad que supuestamente tendría el presidente electo José Antonio Kast, y que por eso entonces no le gustaría ese porcentaje de personas que lo ven de forma negativa la figura del próximo presidente de nuestro país. Todo esto, por supuesto, en materia de análisis servirá para hacer las comparaciones con el presidente también electo con anterioridad, el presidente Gabriel Boric, y para ver lo que viene ya en el futuro con la aprobación que entrará a este mandato y a ver si lo mantiene o aumenta quizás la aprobación ya de cara a los 4 años que tiene como presidente. Bien. Macarena, vamos a analizar entonces todas estas cifras que nos está dando Pulso Ciudadano a la luz de lo que se viene y también de lo que ha sido este mandato. Así que vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar con el director de Pulso Ciudadano, Ramón Cavieres. 34 grados con 3 décimas es la temperatura a esta hora en la capital. Afortunadamente estamos viendo cielos despejados, y lo digo afortunadamente no por el calor, sino que porque durante esta mañana Santiago amaneció con una densa nube de humo debido a este incendio que se estaba registrando en el sector oriente de la capital. Eso ya se ha despejado y tenemos este cielo a esta hora cuando son las 6 de la tarde con 1 minuto. Hacemos un alto y estamos de regreso en los próximos minutos. Bueno, y estábamos recién revisando los números de la última encuesta de Pulso Ciudadano sobre la aprobación con la que termina el presidente Gabriel Boric su mandato y las expectativas que hay frente al nuevo escenario presidencial, al nuevo presidente electo, José Antonio Kast. Vamos a conversar de esos números, de cuál fue también comparativamente la misma experiencia hace 4 años atrás con el gobierno entrante, y vamos a conversar a esta hora con Rafael Cavieres. Él es director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano. Ramón, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muchas gracias también por el contacto. Bueno, es muy interesante revisar los números de esta encuesta porque nos dan un escenario que pudiéramos decir que es bastante parecido a lo que los chilenos estaban esperando del siguiente gobierno hace 4 años atrás. ¿Qué es lo que nos puedes contar a la luz de los números que tú obtuviste? Bueno, primero que nada, siempre que hay un cambio de gobierno, hay una mejora en la expectativa de la ciudadanía. Un cambio de gobierno significa una nueva posibilidad de que los problemas de la ciudadanía mejoren, ¿ya? Un cambio de gobierno, ya sea por segunda vuelta, implica que una mayoría, en definitiva, optó por una opción, ¿ya? Y esa opción se asume que, en definitiva, da la posibilidad que grandes problemas que tiene la ciudadanía, por ejemplo, el tema de la delincuencia, el tema de la inmigración, el tema de la economía, se puedan solucionar, ¿ya? Por lo tanto, si uno compara las expectativas que genera la elección del presidente electo José Antonio Kast comparativamente al mismo periodo de Gabriel Boric en diciembre del año 2021, prácticamente las cifras son muy parecidas en términos de expectativa, en términos de que piensan que le va a ir bien en el gobierno, en términos de que evalúan bien sus primeras semanas como presidente electo, en términos de los sentimientos que generan. Por lo tanto, es interesante, tal como dices tú, Matías,
de que el concepto de expectativa, cambio de gobierno, es un nuevo cambio de aire y una nueva oportunidad que se le da a la ciudadanía desde el punto de vista de mejorar sus condiciones. Pero llama la atención que sean signos políticos tan distintos y los números sean tan similares, porque, por ejemplo, la evaluación del desempeño del presidente electo. Hace 4 años, respecto al presidente Gabriel Boric, la evaluación era 51%, 51,6%, bueno o muy bueno. 48,4% es ahora frente al presidente electo José Antonio Kast. El nivel de confianza era 39,5 hace 4 años atrás respecto a Gabriel Boric, 36 respecto a José Antonio Kast. Los sentimientos que despertaba esperanza, claro, 40 hace 4 años, 43 ahora, y lo que sí veo que han cambiado son los principales desafíos que la población impone al nuevo gobierno. El tema de la seguridad pública prácticamente estaba en los últimos lugares hace 4 años atrás. ¿Qué es lo que te está diciendo estas nuevas problemáticas que tienen los chilenos? Bueno, fundamentalmente está explicado por la agenda que vivía la ciudadanía respecto a 4 años atrás y lo que es ahora. Hace 4 años atrás había una agenda social muy relevante, producto de todo el proceso que habíamos vivido, ¿no? Del estallido social, de los procesos constituyentes. La seguridad sí era un tema también, la delincuencia era un tema, pero estaba el tema de la salud, estaba el tema de las pensiones, como grandes demandas en esos minutos, y sobre todo elementos de carácter social. Hoy en día las demandas de la ciudadanía está absolutamente controlada en definitiva, por las soluciones que tienen que ver con la delincuencia, la seguridad pública, la inmigración, el tema del narcotráfico. Ahora, esas demandas también se correlacionan mucho con el relato que toma cada gobierno, ¿no? O cada candidato en su momento. Evidentemente el relato de José Antonio Kast en estos minutos, en esta última campaña, apuntaba justamente a esos problemas, en definitiva, que son los que se han definido en los últimos 2-3 años de manera marcada respecto a la ciudadanía. Respecto al tema de confianza, Matilde, que tú comentabas, nunca hay que olvidar que los presidentes electos, su real voto duro es lo que obtienen en la primera vuelta, ¿ya? En el caso de José Antonio Kast, su voto duro es del 24%. Cuando ganan segunda vuelta, de alguna manera tienen votos que adquieren, que se adhieren, que de alguna manera son votos prestados, en definitiva, que ya es la decisión final que toma la ciudadanía. Pero el voto duro es el 24%. ¿Qué quiere decir con esto? Que igual hay gente que vota por el candidato, pero que no es plenamente partidario o no es plenamente adherente a la visión, filosofía política o tendencia política que puede tener el candidato. Esa es la razón por la cual igual Gabriel Boric como el presidente electo actual, José Antonio Kast, tienen igual niveles de desconfianza en la ciudadanía, porque no alcanzan a llegar a un voto duro mayoritario del 50%. Ahora, en respecto al presidente en ejercicio, el presidente Gabriel Boric, me imagino que como analista, encuestador y además estudioso del comportamiento de las audiencias y de la ciudadanía, ¿te llama la atención este nivel del 30% que es casi inalterable? ¿Cómo ha sido el comportamiento de los chilenos frente a presidentes anteriores? Hemos visto que es muy variable, pero me llama la atención que no sube al final, tampoco baja. ¿Qué es lo que dice ese número del 30%? Mira, una precisión, no es tan 30%, es más cercano al 28%. Ya está cerrando este año en orden del 28%, y los 4 años Gabriel Boric ha tenido una cifra cercana al 28,9%. Claro. Tal como te planteaba. Es que quiero ser bien precisa. La aprobación por año, el año pasado fue 60%, este es del 59%, y el primer año tenía 54%. Ese es el año más bajo, digamos, el primer año. Claro, como desaprobación, exactamente, como desaprobación. Perfecto, y el 28, tienes toda la razón, ahí está. Inalterable. Ya. Es del orden del 28%. 28,7%. Ese 28% tiene algunas cosas bien interesantes. Primero, cuadra muy bien
con el porcentaje de votación que obtuvo en primera vuelta Gabriel Boric, que fue del orden del 27%, ya en la elección del 2021. Tal como te decía, eso representa el voto duro, en definitiva, muy, muy duro que representa su adherencia política. Y ese 28% también cuadra bastante bien, digamos, con el porcentaje que obtuvo Janet Jara en primera vuelta también, ya que obtuvo un 27%, ya, lo cual tiene relación, que en definitiva Janet Jara era la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Ahora, ese porcentaje de aprobación que ha tenido Gabriel Boric, en torno al 28%, es significativamente mayor al porcentaje de aprobación que tuvo el presidente Piñera en el gobierno anterior, el cual obviamente tuvo escenarios de gobierno bastante distintos y complejos. Llámese el tema de estallido social, llámese el tema de pandemia, que lo hizo tener niveles de aprobación bastante más bajos. Ahora, 28% representa ese núcleo duro y no es una buena evaluación, está claro, porque estamos hablando de casi el 60% lo desaprueba, pero si uno lo analiza en términos relativos, en términos de Latinoamérica, en términos de otros países, tampoco es un porcentaje de aprobación tan negativo, digamos. ¿Ya? Yo diría que está en línea con los niveles de aprobación que están obteniendo hoy día los mandatarios del mundo. ¿Y qué dicen de ese tipo de, o sea, de ese porcentaje? Porque es un público, me imagino que es el votante más joven, que es un votante muy fiel para lo que son los, digamos, los ciudadanos hoy en día, que son más bien volátiles. ¿Quiénes son? ¿Qué estás diciendo de ese grupo? Pensando en la perspectiva futura, tanto ahora que asumen como oposición, y cómo se va a comportar ese grupo. Bueno, el votante de Gabriel Boric, o el adherente de Gabriel Boric en términos de aprobación, mayoritariamente los segmentos jóvenes, de 18 a 30 años, de grupos socioeconómicos medios altos, obviamente con una identificación política más de centro-izquierda, un porcentaje menor como independiente. Pero muy fiel, eso me llama la atención en esta época de que la gente no tiene esta afiliación política tan marcada. Sí, no es un segmento fiel, pero cada presidente que termina su gobierno también termina, independiente del porcentaje, termina con un porcentaje de lealtad asociado al segmento que lo sigue. Ahora, sí es importante destacar que este 28%, como evaluación, considerando que la ciudadanía hoy día está cada vez más crítica del sistema político, es más indiferente al sistema político, al menos el 55% de la población, pero este nivel de aprobación de Gabriel Boric también es significativamente mayor de lo que tiene, por ejemplo, el Congreso de Chile, que no supera los 12 puntos, 14 puntos en términos de aprobación, o los sistemas políticos en general, el sistema político en general, ¿no? Por lo tanto, es un segmento que enganchó, se vinculó bien con el gobierno de Gabriel Boric y que ha sido bastante leal durante los 4 años que ha tenido. Por lo tanto, va a ser una oposición que ronde esa misma cifra cuando se ve aquí quienes desaprueban o consideran que el desempeño de José Antonio Kast como presidente electo ha sido malo. Debemos pensar que es el mismo, las mismas personas. Bueno, cómo se va a comportar José Antonio Kast lo vamos a saber a las semanas de asumido ya como tal, como presidente definitivo, ¿no? A partir del 11 de marzo del 2026. Yo no me atrevería a definir de cómo van a ser sus evaluaciones. Lo que está claro, sí, que José Antonio Kast, el presidente electo, tiene una alta expectativa, ya los números lo dicen, ya, en términos de que hay un porcentaje cercano al 50, 51% que considera que le va a ir bien, y además las demandas están muy focalizadas de acuerdo justamente a su plan de gobierno, que tiene que ver con el tema de la inmigración, que tiene que ver con el tema de la delincuencia y el mayor desarrollo económico que se ha definido. Por lo tanto, son focos muy concretos, ¿ya? Y hoy en día los presidentes ya no tienen tanto tiempo como eran años anteriores, que podían gozar de 3, 4, 5 meses con una exigencia menor por parte de la ciudadanía. Hoy día ya a los 2 meses, en definitiva, las exigencias se hacen más concretas y en definitiva pueden ahí ver en definitiva cuáles son los niveles reales de aprobación que va a ir teniendo el presidente electo.
considerando además que este es el mejor momento para los presidentes, cuando el periodo que va entre la elección y cuando asumen el mandato, es el periodo que uno suele decir que tienen el mayor poder y que después cuando comienza el ejercicio es como comparándolo con todas las deficiencias que tiene la comparación, como cuando uno compra un auto nuevo. Así es, una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente electo y otra cosa ya es ser presidente en ejercicio. Y ahí viene ya en definitiva los liderazgos y viene lo que se dice, ¿no? Otra cosa con guitarra. Entonces una cosa bastante distinta y eso lo vamos a ver a partir ya de marzo, 11 de marzo del 2026. Pero de acuerdo a estos números, parte bien expectado porque las preocupaciones de la ciudadanía, los énfasis del candidato y del presidente electo están en absoluta coincidencia, ¿no? Y se me fue el audio. Ahí se te fue el audio, no sé si me escuchas. Ahora te escucho. Ahora bien, me escucho. Te decía que parte con una, digamos, bien expectado este mandato porque todas las demandas, las preocupaciones de las personas están exactamente en la misma línea de lo que fueron las promesas electorales y el trabajo que está liderando, por lo menos hoy, los focos de ese trabajo. Por lo tanto, ¿pudiéramos pensar en una luna de miel un poquito más larga? Yo considero que estas semanas del presidente electo han sido muy buenas para él, con un alto nivel de protagonismo, con alta iniciativa. Ha cambiado como era en términos de candidato versus de presidente electo. Se ve un presidente bastante más empático, más abierto en todo el contexto político que se puede definir. Y tal como tú dices, tiene claro, en definitiva, cuáles son las acciones que tienen urgencia hoy día para la ciudadanía. Por lo tanto, sí, se podría pensar que en la medida que se implementan y se ven resultados relativamente rápidos en el corto o mediano plazo, sí se podría pensar como hipótesis, ¿no?, que podría tener un periodo un poco más largo en términos de una buena evaluación y de aceptación. ¿Cuál es la expectativa de las personas respecto a estas preocupaciones que tienen? Y que siempre me ha llamado la atención, que es la autopercepción de la percepción general en cuanto a la economía y en cuanto a la victimización, Ramón. Mira, a partir de este año, las expectativas de la ciudadanía han mejorado significativamente con respecto a los años anteriores. Nosotros siempre preguntamos algunos indicadores de percepción a futuro respecto al desempeño económico del país y esto viene ya mejorando hace bastantes meses. ¿Ya? Existe confianza en que de aquí a un año más la situación económica del país va a estar mejorando, que las expectativas de gasto van a aumentar en términos de consumo de las personas. Y también medimos un índice de seguridad que también ha ido bajando significativamente a partir de principios de este año, ¿ya? Por lo tanto, existe una percepción, esto como indicador de percepción, de que hay más seguridad hoy en día en la ciudadanía respecto al tema delictual, siendo uno de los problemas relativos mayores que tiene la ciudadanía. Sin embargo, viene cayendo la percepción de que Chile está siendo un poco más seguro en términos de los hechos violentos que se han ido produciendo. Ahora, eso obviamente se correlaciona con los indicadores duros que ha transmitido el gobierno, que los hechos delictuales han ido disminuyendo en términos relativos respecto a este año. Por lo tanto, hoy en día en Chile existe más confianza de la ciudadanía, están más felices también y existe una mejor expectativa económica respecto al futuro. Ramón, y respecto a la percepción de inseguridad, porque durante la última etapa de la campaña de José Antonio Kast, tanto el candidato como el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, hablaban de que el objetivo, uno de los principales objetivos era bajar la sensación de inseguridad, que fuera ojalá la más baja del continente. En eso, ¿qué es lo que debieran influir? El liderazgo, la autoridad, el discurso. ¿Cómo se llega a generar en la población una sensación de menor vulnerabilidad, de mayor confianza? Bueno, primero que nada, cuando se percibe un gobierno con sentido de urgencia, yo diría que eso es uno de los principales elementos. Cuando la gente percibe un sentido de urgencia del gobierno, del Ejecutivo, respecto al tema de la seguridad,
ya es un primer paso. Segundo, ya son los hechos concretos. En la medida que se difunde información concreta de cuáles son los índices de seguridad comparativo con meses anteriores, años anteriores, y en la medida que hay resultados, bueno, eso va también generando confianza. En la medida que se ven acciones concretas por parte del gobierno y las policías, por parte del Ministerio de Seguridad, también va generando confianza, ¿ya? Pero esto no es tan solo elementos comunicacionales, esto necesariamente y por obviedad, ¿no? Tienen que ser hechos concretos respecto de qué es lo que está pasando con el tema de la seguridad. Claro, pero porque es que ahí hay un desacople, porque los números respecto a efectivamente cuáles son los índices que hacen que Chile sea un país inseguro, están, de acuerdo a esos números, Chile es el segundo país más seguro de América Latina después de Uruguay. Pero la sensación de inseguridad, que es lo que en definitiva le cuenta a las personas, no tiene nada que ver con ese número. Por supuesto que hay dos fenómenos. Uno, que no nos olvidemos que hemos estado en campaña también, 2 años en campaña. Bueno, 4 años, porque fueron... Exactamente. Y el relato de los candidatos hoy en día también hay que considerarlo como parte, ¿no?, del proceso. Pero hay otro elemento importante, que Chile años anteriores tenía tasas de inseguridad bastante más bajas aún, ¿ya? Claro. Chile siempre ha sido un país bastante seguro y significativamente con hechos de criminalidad bastante distintos al resto de Latinoamérica. Por lo tanto, por más que han aumentado en algún periodo de años anteriores estos índices, aún siguen siendo bajos. Pero para la percepción relativa del ciudadano, el que hayan aumentado te genera esta sensación de inseguridad. Claro, y el tipo de cómo se cometen estos crímenes también, por cierto, que es muy distinta. Absolutamente. Nosotros el país no estaba acostumbrado al narcotráfico, al crimen organizado, bueno, a una serie de elementos que hemos ido conociendo en los últimos años que dan ese carácter, ya que dan ese carácter de inseguridad. Bueno, vamos a esperar también cuál es la evaluación del próximo Congreso, porque eso va a ser bien importante para el ejercicio del próximo gobierno y también para el reencantamiento de las personas con la política. ¿Qué te dicen los números hoy? Mira, la gran crítica que tiene la ciudadanía respecto al sistema político. Esto está muy relacionado con que anteriormente, cuando era voto voluntario, votaba prácticamente solo el 45% de la población. Existe desinterés en la política, ¿ya? La gente no ve la política con confianza, existe una crítica muy fuerte. Más aún cuando existe una alta fragmentación de partidos políticos. No existe nitidez que los políticos realmente tengan una vocación social, una vocación política por mejorar la vida de la ciudadanía. Más bien se ve lo contrario. Por lo tanto, existe desconfianza. Y esa es una gran crisis que existe actualmente, ¿no? Y eso abre paso, cuando existe esta crisis política, abre paso a los grandes problemas también que han tenido elecciones tanto en Chile como en otras partes del mundo, que son los populismos, los liderazgos populistas, ya que nosotros lo hemos visto ya en la última elección. Por lo tanto, ese es un gran tema, que el nuevo Congreso, el nuevo sistema político integral, ¿no?, tiene que buscar las vías de solución, de tener una política, en definitiva, que genere confianza en la ciudadanía. Ahora, eso no es un tema fácil, no es sencillo, porque no es un problema solamente en Chile, esto se vive en todas partes, sobre todo en países de Europa y Latinoamérica, donde existe este descontento con la política y existe este desacople. ¿Qué pasa con esto? Que rápidamente los gobiernos pierden liderazgo, cuesta gobernar, bajan sus niveles de aprobación y nuevamente el periodo siguiente la gente, la ciudadanía no necesariamente vota por la mejor opción, sino vota contra gobierno. Y ese es el círculo que hemos estado nosotros en los últimos 3 periodos de elección. Ramón, finalmente las expectativas son muy altas en temas muy difíciles, que son la seguridad, la delincuencia, la migración. ¿Cuál es el riesgo de que la gente comience a cobrar de inmediato esas promesas? Yo creo que el riesgo es alto. Yo creo que es la gran amenaza que tiene el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, porque las expectativas son demasiado altas, ¿ya?, en términos de inmigración, de la cantidad de inmigrantes que tienen que salir del país, del control de la delincuencia, el despegue económico, de tratar de crecer a ciertas tasas de crecimiento del PIB anual.
Por lo tanto, cuando ese relato en campaña es muy intenso, muy focalizado y con mucha expectativa, bueno, se transforma en un problema para los primeros meses del gobierno. Ahora, está claro que el presidente electo ya ha ido matizando, ¿no? Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente electo y presidente en ejercicio, y ya ha ido ponderando, que es lo que hace cualquier candidato, ¿no? Ha ido ponderando. Pero no sé si esa ponderación realmente va a alcanzar justamente para ir atenuando las expectativas que se tienen. Bueno, eso lo vamos a ver a partir del 11 de marzo, Ramón, pero te quiero agradecer este análisis para ver cómo estamos terminando este 2025, cuál es la expectativa, pero vemos que por lo menos hay esperanza, que eso se mantiene en alto y que hay una percepción de que estamos un poco mejor para enfrentar este nuevo año 2026. Así que te agradezco y te deseo, por cierto, para ti un muy buen año nuevo, felices fiestas y un mejor año para el año que comienza. Muchísimas gracias. Matilde, muchas gracias. También te deseo para ti un excelente 2026. Así lo esperamos todos. Felices fiestas y una buena celebración. Y Ramón, muchas gracias. Nos vamos a una pausa con la temperatura de este momento en Viña del Mar, donde hay 21 grados, con esta imagen de la playa, por cierto, con muchas personas en la playa disfrutando de esta temperatura. Nos vamos a hacer una pausa. Son las 6:29. Y hasta ahora vamos a revisar las múltiples novedades en el plano judicial junto a Miguel Ángel Araya, quien saludo de inmediato. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Todo bien. Con mucho trabajo. Sí. Y vamos a partir revisando dentro de todas estas causas lo que está ocurriendo con la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, porque la Fiscalía Metropolitana Occidente ha pedido 23 años de presidio para la exalcaldesa por varios delitos. Cuéntanos qué es lo que se viene para Katy Barriga. Sí, bastante cargada la agenda judicial. Te saludo, Mati, a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo dices, es una decisión la que ha tomado la Fiscalía Metropolitana Oriente de ingresar finalmente, luego de casi cerca de 2 años de investigación, la acusación judicial en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Esto luego de haber agotado lo que era el plazo de investigación y a concurrir al tribunal, ingresando entonces esta acusación no tan solo en contra de ella, sino que también en contra de otras 7 imputados que son llevados a juicio. Recordemos que entre medio de estos casi 2 años de investigación también hay algunas personas, exfuncionarios de la municipalidad, que salieron con algunas salidas alternativas, procesos abreviados. Sin embargo, son 8 en total las personas que son llevadas a juicio oral, entre ellas Katy Barriga, exalcaldesa de Maipú, y también pareja de el diputado ex militante de la UDI, Joaquín Lavín León. ¿Qué se le está solicitando en particular a Katy Barriga? Tú lo decías bien, son 23 años de presidio efectivo los que está arriesgando según los delitos que el Ministerio Público le está imputando en esta acusación. Se pedirán 10 años y un día de presidio mayor por el delito de fraude al fisco, 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado, 5 años y un día por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y 541 días de reclusión menor por el delito de negociación incompatible. Ese es el catálogo, podríamos decir, de delitos que el Ministerio Público finalmente considera que se pueden demostrar en un eventual juicio oral, al cual ya le están solicitando finalmente con esta acusación. El tribunal ahora la tiene que acoger, se le tramita y posteriormente se cita una audiencia de preparación de juicio oral. Esa es la primera etapa. Ya una vez que se termine la audiencia de preparación de juicio oral, comenzará netamente, ya podríamos decir en lo grueso, el juicio en contra de la exalcaldesa de Maipú, que como ya lo decíamos, arriesga 23 años de cárcel. Ella, sabemos que ha sido una figura bastante polémica, que incluso se ha tomado con bastante ligereza las imputaciones en su contra, siempre se ha mostrado confiada, tranquila y sosteniendo su inocencia respecto de estos delitos de fraude al fisco y otros delitos de corrupción por los cuales el Ministerio Público le está llevando a juicio. También ha lanzado sus dardos en contra de la actual administración dirigida por el alcalde Tomás Bodanovich, señalando que el Ministerio Público se ha dejado manipular por, podríamos decir, corrientes políticas en este caso, y señalando que acá se ha dejado de lado la independencia del Ministerio Público, que se ha dejado de lado la objetividad. Bueno, lo cierto es que aparentemente el ente persecutor recopiló la mayor cantidad de antecedentes de pruebas de testigos para llevar este caso de manera concreta ante un juicio que deberá
posteriormente definir una colegiatura. Son 3 magistrados los que componen los tribunales de juicio oral en lo penal. Ellos deberán definir si es o no responsable de cada uno de estos delitos y también cuánto ellos consideran que debería tener como pena Katy Barriga, si es que es considerada culpable, si no es absuelta de estos cargos. Tenemos declaraciones de la vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, quien se refiere a estos puntos que ya hemos señalado. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente cerró investigación y presentó acusación en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Se acusó por diversos delitos, entre ellos fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumentos públicos. La Fiscalía solicitó penas que van desde los 5 años y un día hasta los 10 años y un día por los delitos acusados en carácter de reiterados. Además, se solicitaron multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor. Ahí lo decía entonces la vocera de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Tiene que ahora el tribunal entonces comenzar a tramitar esta acusación. También hay un plazo para que la defensa pueda solicitar una reapertura de la investigación. Sin embargo, hasta el momento no hemos sabido nada respecto a las acciones que tomará la defensa encabezada por Cristóbal Bonasic. Sin embargo, está esa opción, como ya ha ocurrido en otros casos, por ejemplo, el del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que ya habiendo cerrado la investigación y habiendo estado ingresada la acusación, su defensa solicitó la reapertura de la indagatoria para ejecutar algunas diligencias en particular. Solamente se tienen que decretar ciertas diligencias y una vez que se terminen se podría proseguir, mejor dicho, con lo que ya se vendría siendo la preparación del juicio oral. Pero hasta el momento no hemos conocido ninguna de las estrategias que podría desplegar la defensa de Katy Barriga. Así que hay que estar atento a lo que señale el tribunal y cuando se fije esta fecha para la audiencia de preparación de juicio oral. Eso en cuanto al caso de Katy Barriga. Tú lo decías, Matilde, no es solo lo que ha estado pasando durante estas últimas jornadas, sino que también tenemos novedades en el caso de Ronald Ojeda, el exteniente venezolano que fue secuestrado en nuestro país y posteriormente asesinado. Días después aparece su cuerpo sepultado en una toma de Maipú a metros de cemento. Bueno, finalmente la investigación ya concluyó. El viernes 19 de diciembre concluyó esta indagatoria y el Ministerio Público, al igual que en el caso de Katy Barriga, ha ingresado acusación en contra de 20 imputados que van a ser llevados a juicio oral luego de casi 2 años. Recordemos que esto ocurrió en febrero del año 2024 y ya nos estamos acercando a febrero del año 2026. No alcanzaron a ser 2 años y por lo tanto el Ministerio Público ya se encuentra en condiciones de llevar este caso a juicio, a pesar de que hay algunas personas que están todavía siendo buscadas por la Fiscalía, por la Policía Internacional y algunos incluso siendo tramitados sus extradiciones. Hay 3 extradiciones pendientes de Colombia y una extradición pendiente de Estados Unidos que todavía faltan para que lleguen hasta territorio nacional. ¿Qué va a pasar? Usted se podrá preguntar. ¿Qué va a pasar con estas personas que todavía no están acá? ¿Van a ser juzgadas? ¿No van a ser juzgadas? No. ¿Qué pasa? Los que están acá, en posesión de las autoridades, van a ser llevados a juicio, mientras que se está a la espera de que lleguen los demás. Ellos van a ser llevados en otro juicio aparte, pero por los mismos delitos relacionados al crimen del exteniente Ronald Ojeda. Y mi pregunta es, recuerdo que el fiscal Barros, que está llevando esta investigación, el fiscal de la Fiscalía Sur, dijo que este crimen tenía una motivación política. ¿Cómo va a poder dar los elementos que permitan concluir efectivamente que la motivación fue política? Porque eso abre un nuevo escenario con el gobierno de Venezuela. Exactamente, es bastante... no se tiene mucho, por ejemplo, experiencia con un caso similar con motivaciones políticas internacionales en nuestra jurisdicción. Motivaciones políticas que además hayan sido llevadas a cabo por un gobierno. Exactamente, y que un gobierno que utiliza podríamos decir, un brazo del Tren de Aragua para poder concretar finalmente sus intenciones. ¿Qué es lo que le preguntamos hoy día al fiscal Barros? ¿Se mantiene esta teoría de que hay intervención del régimen venezolano en este crimen? Él dice que sí, que la teoría, y de hecho es una de las principales teorías que hasta el día de hoy mantiene el Ministerio Público. Le preguntamos qué ha pasado con las solicitudes de información, con las solicitudes de diligencia desde Venezuela para poder ayudar en esta indagatoria,
y dice que no hay, hasta el día de hoy, no hay ninguna respuesta de todas las solicitudes que se le han hecho al gobierno de Nicolás Maduro. Así que eso también da cuenta, quizás probablemente, de que hay algo detrás de todo esto que tiene que ver con las decisiones políticas que se tomaron desde el gobierno de Nicolás Maduro. Hay declaraciones de testigos incluso que dicen que por decisiones, por órdenes de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que sabemos que es una de sus manos derechas, se liberaron a presos de cárceles en Venezuela para finalmente ser utilizados en estos tipos de crímenes. Eso es una declaración que consta en esta carpeta de investigación, que cabe señalar es reservada y por lo tanto tampoco podemos tener acceso a la totalidad de los antecedentes que tiene el Ministerio Público para poder sustentar esta acusación finalmente de que hay una participación política. Pero lo cierto es que de manera pública ellos continúan sosteniendo de que acá uno de los principales focos es aquella motivación política, porque recordemos por qué se habla de una motivación política. Ronald Ojeda era un exteniente de la milicia venezolana que finalmente se vuelve, podríamos decir, un rebelde, por ponerlo en palabras más simples, incluso contra el régimen de Nicolás contra Maduro. el régimen, y que incluso sale del país y en algún momento trata de volver para hacer una especie, según los relatos de ahí de varias personas, una especie de resistencia. De resistencia, exactamente, una especie de ataque que planificado tenían. Eso finalmente no resulta y ahí aparentemente lo identifican y le empiezan a seguir la pista hasta acá, hasta Chile, y cuando llegan aquella madrugada de febrero del 2024, irrumpiendo en su departamento con apariencias de policías de investigaciones y finalmente secuestrado y dado de muerte. Vamos a escuchar la cuña finalmente de Héctor Barros, quien se refiere precisamente a este punto de la motivación política y qué es lo que el Ministerio Público ha podido lograr concretar hasta ahora. Nosotros mantenemos lo que hemos planteado desde el principio de la investigación. Creemos que esas motivaciones permanecen y que incluso más se han ido acrecentando con el curso de las diligencias que hemos realizado. Y aún faltan los líderes que están en el proceso de extradición y creemos que ahí incluso serán mayores los antecedentes que van a aparecer. No hemos tenido respuesta a los requerimientos. Ustedes ya saben cómo ha sido la vinculación con la Fiscalía venezolana. Ellos han abierto investigaciones paralelas en base a los antecedentes que salen por la prensa respecto a los hechos que nosotros tenemos formalizados y por lo tanto no tenemos información respecto a, por ejemplo, los antecedentes penales de los imputados que tenemos actualmente en nuestro país formalizados. Y respecto a eso, la situación sigue como ya la hemos planteado hace bastante tiempo. Bueno, son 20 entonces las personas que van a ser llevadas a juicio oral. El que se le pide, podríamos decir, la menor pena parte en 5 años y 1 día, mientras que los que ya están más comprometidos o tendrían mayor grado de participación en estos delitos de secuestro con resultados de homicidio, se le está solicitando una pena que alcanzaría la pena de presidio perpetuo efectivo. Presidio perpetuo calificado, quiero decir. Esto son 40 años de cárcel por lo bajo. Así que son altas las penas que se están solicitando por parte del Ministerio Público para estos integrantes de los Piratas de Aragua, una de las redes, una de las células del Tren de Aragua que estaba operando acá en nuestro país. Y de hecho, el juicio o la acusación que ingresó el Ministerio Público no es solamente por el crimen de Ronald Ojeda, sino que en el marco de esta indagatoria también se logra demostrar y se logra develar que finalmente estas personas también participaron en otros secuestros extorsivos, en otros homicidios. Incluso son 200 testigos los que el ente persecutor está citando para este eventual juicio oral que se llevará a cabo en torno a esta célula del Tren de Aragua, los Piratas de Aragua. También tenemos declaraciones de la VIPE antisecuestros de la Policía de Investigaciones. Pasemos a revisarlas. Es importante destacar el trabajo permanente y en sinergia justo del Ministerio Público, específicamente con el equipo ECO, lo que permite en la actualidad lograr conseguir todos los antecedentes, todas las evidencias objetivas que permiten al Ministerio Público en la actualidad presentar esta acusación con todos los datos levantados, con toda la evidencia obtenida en este proceso investigativo y que nos permite en la actualidad poder realizar, ¿cierto?, en este caso el Ministerio Público, la acusación por más de 20 sujetos vinculados a esta indagatoria. Son muchos los antecedentes que se suman para establecer el móvil de este caso tan emblemático, donde también se ve y se logra establecer con información objetiva, con datos objetivos,
de que esta operación delictual fue articulada desde el extranjero. Bueno, entonces hay que estar atentos a la tramitación de esta acusación, lo mismo que pasa en el caso de Katy Barriga. El tribunal acá tiene que fijar una fecha para la audiencia de preparación de juicio oral. Importante, hoy día también hubo revisión de las cautelares de estos imputados, se mantuvieron en prisión preventiva. Las cautelares que conoceremos el día de hoy, en un par de minutos más, a las 8 de la tarde, está fijado para que el 12 Tribunal de Garantía de Santiago defina qué medidas cautelares quedarán finalmente para los 62 imputados. ¿Por qué no hablo de 70? Porque de 8 ya se resolvieron antes de que comenzara el debate de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque sus abogados se allanaron a lo que estaba solicitando el Ministerio Público. El resto empezó a generar debate, a oponerse a lo que estaban solicitando. Son 62 imputados, de ellos algunos gendarmes, otros civiles, que arriesgan quedar en prisión preventiva según lo que está solicitando el Ministerio Público en esta gran operación Apocalipsis, donde se hizo finalmente uno de los golpes más importantes en los últimos años a Gendarmería de Chile. Claro, que se espera que se les dé la prisión preventiva. Muy probablemente. También hay que decirlo, hay algunas mujeres, por ejemplo, con hijos, con lactantes, otros que tienen grados de participación no tan inmersos en todo este esquema de corrupción, pero ahí vamos a ver cuál finalmente va a ser el criterio que utilice el magistrado Francisco Ramos para ver finalmente quiénes quedan en prisión preventiva y quiénes no. Pero eso usted lo podrá ver en CNN Chile a partir de las 8 de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias por todo este informe, Miguel Ángel Araya, como siempre, excelente reporte. Que tengas una buena tarde y yo hasta ahora les cuento que hay preocupación en el gobierno por la ola de calor y los altos números de incendios forestales que se están desarrollando. Por lo tanto, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la responsabilidad frente a esta ola de calor que está afectando a la zona centro-sur del país. Pablo Figueroa nos va a contar más detalles del llamado del presidente y además del esfuerzo que se está haciendo para combatir los incendios que ya están en desarrollo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, Mati? Así es, porque han sido jornadas en donde más que las estadísticas han sido los casos y las consecuencias de los incendios forestales los que se han tomado la agenda informativa, partiendo por Luis Becerra, el miembro del Cuerpo de Bomberos de Litueche, que falleció hace un par de días en un ataque vascular combatiendo los incendios. Básicamente tiene que ver una serie de ejemplos que vamos a detallar en este despacho, Mati, con respecto a por qué hay que seguir concientizando con respecto a los incendios forestales, porque hay cifras, porque hay estadísticas. De hecho, está cerrando este 2025 y probablemente aún no se tiene la certeza si va a ser el segundo o tercer año más caluroso desde que hay registros de la toma de temperaturas. Se hizo la cumbre climática que se hizo en Brasil hace menos de un mes en Belém. Se hablaba, claro, 2024 es el año bisagra con respecto a la temperatura debido a básicamente la acción del hombre, y seguido por 2023, pero se están esperando estas últimas jornadas porque quizás 2025 va a ser el segundo año más caluroso desde que hay registros. Parte de lo que tiene que ver con una nueva forma de enfrentar los veranos. De hecho, la campaña del verano del Ministerio de Salud ya no se enfoca ni siquiera en el virus Santa, se enfoca en el cuidado de la exposición al sol. Es una nueva realidad, lo decíamos en pandemia, lo vamos a ver de forma más seria para hablar de esto con respecto a, básicamente, el verano, las temperaturas son más altas y la exposición al sol trae problemas para la salud, ya sea al exponerse o al causar sin querer o por negligencia un incendio forestal. De hecho, hace un par de semanas sacaba un COGRIS donde el ministro del Interior dijo el 99,7% de los incendios forestales que ocurrieron durante 2025, en lo que va de este año que se despide, fueron por negligencia o por dolo de acción humana. Así que partamos escuchando al presidente de la República, Mati, con respecto a esto, básicamente a el llamado que se hace año a año, mes a mes, con una temporada de incendios que comenzó en septiembre pasado y que ya va por su tercer mes con números que son bastante lamentables. Habla el presidente de la República, Gabriel Boric, con respecto a esto. La muerte de un bombero, básicamente combatiendo el fuego en Litueche, y también el hecho de tener precaución y tener un poco de empatía con respecto a los incendios forestales. Habla el presidente de la República a continuación. Expresar mis condolencias a la familia, a los amigos, a los compañeros del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino. Estas extremas temporadas de calor son también un riesgo de provocación de incendios, pero que sin embargo depende de nosotros.
el 99% de los incendios, y no me voy a cansar de repetirlo, son por causa humana. Pensando en Luis Antonio Becerra, en Paul Valenzuela, en todos los trabajadores de la CONAF, del Ejército, de bomberos, en todos los voluntarios, les pido por favor que seamos responsables. Siempre es más fácil prevenir que combatir los incendios forestales. Bueno, Mati, hablábamos de esta tendencia del alza de las temperaturas a nivel global, básicamente. Estos son datos estadísticos que se dieron a conocer a finales de noviembre en Brasil. 2024 es el año más caluroso, fue el mismo año que acá básicamente se dio la temperatura más alta registrada en Santiago, en la comuna de Pudahuel, 39.3, fue el 26 de enero. Días después pasó lo de Valparaíso, básicamente, el mega incendio. Tenemos los incendios 2014, 2017 también en Valparaíso. Y así podríamos seguir enumerando evidencia científica y empírica de que los veranos ya no son como antes. Y esto tiene que ver con respecto a las olas de calor. Cuando hablábamos en prensa de las olas de calor, incluso nos burlábamos hace 10 años atrás. Una ola de calor era casi contraproducente, pero básicamente el tiempo ha ido dando la razón a todos estos estudios que van hablando de un alza en las temperaturas. Y también tienen que ver con el hecho de, aquí vamos a agregar una nueva variante que se acaba de ocurrir durante estos días, porque son temperaturas arriba de 35 grados, pero cuando hay una ola de calor, el pic siempre son 2 días. De mañana, de confirmarse los 37 grados que van a haber en muchas partes de la región metropolitana, va a ser primera vez un fenómeno atmosférico donde van a haber 3 días seguidos con pic de temperatura. Eso nunca se había registrado dentro de estos fenómenos, así que escuchemos a meteorología porque las noticias no son muy positivas con respecto a esto y a los que están, y a la gente de CONAF que está combatiendo los incendios forestales en la zona centro-sur del país. Escuchemos a meteorología y este fenómeno que va a llevar a que tengamos 3 días de máximas arriba de 35 grados. Si bien no es recurrente una temperatura tan alta, y lo menos recurrente es, por ejemplo, 3 días consecutivos con temperatura en torno a los 35 grados. En esta oportunidad está tan potenciado la cuña de alta presión en que no va a permitir que el ingreso, digamos, de aire más costero hacia los valles interiores y tengamos estos días consecutivos con tan altas temperaturas. Y por circulación del aire, en estos momentos está generando vientos del este muy fuerte en Maule, Ñuble y Biobío. Entonces ellos por eso están viviendo hoy día esta temperatura máxima, pero los próximos días se fortalece más el anticiclón allá, desaparece esta baja, pero predominan las altas presiones muy fuertes y por eso se extienden los días de calor. Y ojo, Mati, que hay que agregar a la gente de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío que el calor va a seguir aumentando hasta el 4 de noviembre debido a que viene una corriente de aire desde el este, algo que tampoco nunca había pasado, por ende hay máxima precaución. Cuando también hablábamos de los hechos básicamente esta semana a través de lo que ocurrió con el lamentable fallecimiento de este bombero, básicamente son las nuevas, ya no se advierte, ya no se aconseja a no exponerse al sol. ¿Por qué? Porque ahora hay un nuevo fenómeno que es el golpe de calor. Escuchemos a una académica con respecto a esto porque hay que tomarse en serio el calor, porque después vamos a contar un ejemplo de alguien que no lo hizo. Escuchemos qué es lo que ocurre cuando alguien recibe un golpe de calor y si lo pilla no bien de salud, esto puede ocurrir. Estos días de alta temperatura tenemos el riesgo de sufrir el golpe de calor, que es una condición de salud grave en donde el organismo no logra compensar o termorregular y la temperatura corporal aumenta de una forma patológica y se producen eventos en nuestro sistema cardiovascular a nivel de la coagulación, a nivel del sistema nervioso central, que pueden provocar pérdida de conciencia y si no actuamos a tiempo, incluso la muerte. Ahí está, Mati. Parte de ya no se aconseja, se está advirtiendo básicamente a las personas que tengan cuidado, se tomen más en serio el calor, porque mientras pasaba esto de Litueche, estos días, ayer lo vimos todos en Santiago, en la región metropolitana, en la comuna alto, el sector alto de San Carlos de Apoquindo, por ese sector bien alto, veíamos todos la nube. Hay un incendio donde participaron 2 aviones, el supertanker estuvo ayer, hoy día ya no, estuvieron 2 helicópteros para controlar este incendio forestal en la zona oriente de la región metropolitana. Hay alerta amarilla, si bien está bajo control, no está del todo controlado, así que escuchemos a las autoridades con respecto a este incendio forestal que mientras ocurría lo de Litueche, al sur de la región de O'Higgins, esto ocurría en la región metropolitana y sigue ocurriendo, de hecho, en estos momentos acá en la zona centro. Aquí
tenemos dos factores que van a determinar, primero, si se reactiva de manera considerable, insisto, el fuego no está controlado, no obstante está contenido, pero las temperaturas y el viento son factores que pueden modificar este cuadro, agravando la situación o eventualmente posibilitando que los equipos puedan finalmente extinguirlo durante esta jornada. Estamos entregando toda la información a la Fiscalía también, los videos que tenemos a través de nuestro centro de monitoreo urbano, en donde podemos acceder a cámaras que tienen mucho zoom, por lo tanto, toda esa información se entrega a la Fiscalía. Vamos a presentar una querella como Asociación de Parques Cordillera. Las acciones que nosotros vamos a tomar van a ser las acciones necesarias para defender y para que exista una señal. No puede salir gratis el descuido, no puede salir gratis la intencionalidad, si quiere Hugo, así que vamos a estar trabajando en ello. Las zonas que están más cercanas a las casas están protegidas. Se ha mantenido el incendio fuera de la zona urbana. Hoy día está creciendo, sí, por eso digo, está controlada la zona cerca de las casas, sigue subiendo el incendio hacia la cordillera, hoy día hacia Aguas de Ramón, que es donde están trabajando los equipos también para contener el incendio, para que no se vaya ese sector, y vamos a aproximadamente en 800 hectáreas ya quemadas. Bueno, Mati, ahí vamos a hacer, hablaba la alcaldesa de Las Condes con respecto a que se encontró, está la posibilidad de que el inicio del Parque Cordillera, donde comienza el incendio forestal en San Carlos, puede haber sido por una colilla de cigarro. Colilla de cigarro que acá durante la mañana en Senapred llamó una falsa alarma de incendio, básicamente, por las altas temperaturas, y que habla también con respecto a lo que decíamos al inicio, el 99.7% de los incendios en 2025 fue negligencia o fue con dolo en el país. Básicamente, mientras se estaba combatiendo ayer el incendio en San Carlos, alguien salió a hacer deporte, una mujer salió a hacer trekking. Escuchemos acá desde Senapred cómo se hace el llamado a que por favor, se sigan las reglas, porque es uno de los dos helicópteros que estaba trabajando en combatir el incendio, tuvo que ir a buscar a esta persona a ser rescatada. Mejor que hable la directora de Senapred y explique lo que ocurrió en la jornada de ayer. Queremos hacer un llamado particular también a aquellas personas que en estos días, producto de que están de vacaciones o con algunos días más libres de trabajo, de no ir a lugares a hacer trekking. Ayer, lamentablemente, mientras se estaba combatiendo el incendio forestal en Las Condes, que ha sido ampliamente informado, se tuvieron que destinar recursos que estaban para ese incendio a poder sacar a una persona que estaba haciendo trekking en horas de altísimo calor. Eso es un riesgo hoy día en estos días, así que hacer un llamado por favor a las personas a sumarse a los esfuerzos que se están haciendo desde los organismos de primera respuesta, bomberos, brifes, brigadas de CONAF, también brigadas de empresas que en el sur están combatiendo incendios forestales, a que nos colaboren en no generar nuevas situaciones de emergencia que distraen recursos de incendios y de otras atenciones que estamos realizando. Ahí está, un ejemplo más, Mati, con respecto a esto, a llamar a la conciencia de las personas y sobre todo advertir. Mañana hay cortes de tránsito, el metro va a sección hasta la 1:30, pero van a ser más de 36 grados, así que va a ser una noche bastante calurosa, va a ser la tercera jornada, arriba de 35 grados, se espera hasta 38 en algunos sectores, hay precaución en el sector de Tiltil, Lampa, Yayay, ante la posibilidad de siniestros forestales, así que el autocuidado y sobre todo cuidémonos entre nosotros mismos porque las estadísticas y los números dicen el verano es más caluroso y probablemente este sea el segundo año más caluroso después de 2024 desde que hay registro en el mundo, así que son números suficientes para básicamente tener empatía y evitar hacer sufrir a otro tras una negligencia, Mati. Sí, sobre todo que mañana, Pablo, es 31 de diciembre y bueno, a pesar que está la venta prohibida de fuegos artificiales, no va a faltar el que los comercialice y alguien que los compre. Así que eso sí que debiera estar socialmente prohibido desde todo punto de vista, no solamente por la ley, sino que tenga la condena social de los mismos pares para que no se produzca, porque será el día, como tú dices, tal vez más caluroso del año y que además coincide con Año Nuevo. Así que hacemos ese llamado, reiteramos el llamado, nos sumamos al llamado de las autoridades y te agradecemos este despacho que nos ha hecho conocer y además volver a tomar conciencia. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Nos vamos con calor.
con esta imagen de la capital. A esta hora de la tarde les contamos que hay 32 grados con 5 décimas y además les recordamos que la máxima fue de 35 grados con 4 décimas a las 5 con 27 minutos en la estación de Santiago. Para mañana se esperan los mismos 35 grados en la región metropolitana, en Rancagua, 36 en Talca, 36 en Chillán y ya comienza a descender en Concepción, pero en Temuco también se esperan 30 grados de temperatura. Con esta información nos despedimos, hasta mañana.